remonté a la prehistoria cuando empezó también a hablar de los mimeógrafos. Es algo que seguramente los menores de 30 años, quizá de 40, no tienen ni idea de qué se trata, pero bueno, así era como trabajábamos entonces la reproducción de nuestros volantes. Y yo también soy veterano del movimiento de 68, a mucha honra, y me juré al salir vivo de la matanza de Tlatelolco que toda mi vida iba a estar denunciando a los criminales que lamentablemente se han muerto en su camita muy tranquilos. Hay algunos que están vivos, otros locos, como Echeverría, ahí están deambulando en sus residencias, gastándose el dinero de nuestros impuestos. Después del movimiento de 68, yo me quedé sin casa, sin trabajo, había agotado el trabajo en el curso del movimiento, había que meterse de cabeza, sí, por supuesto sin dinero, y me fui a vivir a casa de un amigo, Manuel Blanco, que después sería 20 años el jefe de la sección cultural del Nacional. Ahí nos dedicábamos a leer todo lo que podíamos porque no teníamos otra cosa que hacer, y de repente pues, a conseguir algún dinero para medio comer. Vivía también ahí con nosotros Jesús Luis Benítez, el Búker, uno de los escritores de La Corriente de la Onda, que una noche, ya harto de vernos ahí leyendo sin trabajar, dice: ¿por qué en lugar de estar discutiendo sobre libros, no escriben sobre ellos y se ganan unos pesos? Nos estamos muriendo de hambre. Efectivamente. Y lo que hizo fue proporcionarnos, él sí trabajaba en una agencia informativa que había entonces, Amex, y nos proporcionó unos libros de reciente aparición. Nos dijo: hagan una reseña del libro en 2 cuartillas. Tampoco las cuartillas se usan ahora, ¿no? Sí. Todavía se usan, bendito sea Dios. 28 líneas. ¿De cuántos golpes? 65. No, eso sí ya cambió. Pero ya cambió la medida. Sí, yo trabajo en computadora desde hace mucho. Pero también la computadora tiene... Ya lo van a corregir. Pues les decía, no tenía yo dinero, ni chamba, ni nada, y entonces el Booker nos prestó esos libros, hicimos sendas reseñas, Manuel Blanco y yo, y se las llevamos al maestro Juan Rejano, que era el director del suplemento cultural del Nacional. Era un español republicano, comunista, poeta de la generación de García Lorca, y un hombre extraordinariamente generoso con los jóvenes. Extraordinario, tan generoso que hasta nos publicó nuestras primeras porquerías. Ya comprenderán ustedes que sin ninguna experiencia en eso, más que la redacción de volantes, que teníamos ya varios años en eso, pues sin experiencia en lo que es la reseña de un libro, llegamos ahí temblando con nuestras hojitas, con la esperanza de que se publicara, sin muchas esperanzas realmente, y para nosotros fue una gran sorpresa ver que se publicó y que hasta nos pagaban por eso. Nos pagaban 150 pesos de aquellos, creo que ya nadie paga eso. 150 pesos compraban muchas cosas. Y ahí empezó mi relación con el periodismo. Decía un tal Vladimir Ilich Lenin que, bueno, eso se lo atribuyen a él, yo nunca he visto la cita en ningún lado, nunca he visto en una obra de Lenin esa frase, de que las faltas de ortografía son traiciones al proletariado. Eso solía repetirse en algunos círculos de izquierda, pero me parece que también es una buena llamada de atención para que quienes andan en el movimiento social pues le presten atención a la ortografía, a una redacción aceptable, etc. Aceptable, eso basta, ¿no? No todos somos García Márquez, que por cierto escribió cuántas cosas sin un solo signo de puntuación, ¿cuántas páginas? Bueno, pero él era García Márquez. Entonces decía pues que empecé a escribir de esa manera, a ganarme la vida. Ya en cuanto pude más o menos tener dinerito, puse un departamento con otro compañero para ya liberar a mis hospederos, ¿cómo se llama él? Los que me hospedaban, a los que recibieron en su casa,
El casero. No era casero, que ahí era yo gaviota, no pagaba ni quinto. Benefactor. Puse un departamento, seguí trabajando en eso, tuve suerte, después me tocó dirigir, 2 años después me tocó dirigir la sección cultural del Universal, luego la sección juvenil, me tocó cubrir a Vándaro, y por cierto, cuando dirigía yo la sección cultural del Universal, tuve mi primera experiencia en lo que se refiere a la relación entre la corrección de originales y la política. Se me ocurrió publicar 2 textos que me entregaron, pues bastante duros, contra Martín Luis Guzmán. Como ustedes saben, Martín Luis Guzmán es uno de los grandes escritores mexicanos, un novelista verdaderamente extraordinario, un purista del lenguaje, pero un sinvergüenza en política. Él tenía una revista que se llamaba Tiempo, que vivía del chayote, como decían los periodistas, de lo que le daban las oficinas de prensa, no necesariamente de publicidad desplegada, sino por debajo de la mesa, ¿no? El hombre ganó muchísimo dinero en eso. Y en 1969 le tocó el discurso del Día de la Libertad de Expresión, y fue un discurso verdaderamente vergonzoso, pidiéndole consejo a Díaz Ordaz por si no habían sido si los directores de periódicos y dueños de periódicos no habían sido lo suficientemente rastreros con el gobierno. Ese es el tono del discurso. Todavía está para los periódicos, pueden verlo en la hemeroteca. Lógicamente, yo no sabía, entonces me suspendieron por haber publicado esos 2 artículos contra Martín Luis Guzmán. Yo trabajaba en el Universal, decía, y no me recibía el director, no me recibía el subdirector. Yo quería saber qué había pasado, yo ni siquiera entendía qué había pasado. Hasta que finalmente me encontré en la cantina La Mundial. No sé si ustedes tienen idea, la cantina La Mundial era como la catedral del periodismo, facultad de periodismo también. Era una cantina que estaba enfrente del Universal, a espaldas de Excelsior. Y ahí caía todo el gremio periodístico. Pero por fin me encontré al subdirector del periódico, le digo, oye, ¿qué pasa? Me suspendieron, ya no me publican mi plana, pero nadie me dice por qué. Ay, nomás movía la cabeza el tipo, ¿no? Diciendo, este imbécil no entiende nada. Efectivamente, yo no entiendo nada. ¿No sabes quién es Martín Luis Guzmán? Bueno, pues sí sé que es el autor del Águila y la Serpiente, es un escritor muy respetable como escritor, pero me parece que políticamente es una basura. Lo decía yo, como el militante del 68, que venía con toda la rabia de entonces, ¿no? Y bueno, el tipo nada más movía la cabeza como diciendo, este pobre idiota no entiende nada. Dice, ¿no sabes que Martín Luis Guzmán es el presidente del Consejo de Administración de PIPSA, que nos vende papel, nos garantiza el suministro de papel para empezar? Era el monopolio del papel periódico, entonces no había otra empresa que vendiera papel periódico. Dice, nos lo vende barato, a plazos, y a veces nos condona las deudas. No, hombre, pues qué generoso, ¿no? ¿Y no sabes que Martín Luis Guzmán es el director de la revista Tiempo y que dirige la Asociación de Editores de Periódicos de no sé qué? Pues no, la verdad yo no sabía. ¿Y no sabes que Martín Luis Guzmán es el presidente del Consejo de Premiación de los Premios Nacionales de Periodismo? No, ¿y no sabes que Martín Luis Guzmán es el asesor del presidente de Azordaz? Pues menos. ¿Y del presidente Echeverría? Pues tampoco. Me sacó 7 cargos de aquel tipejo. Pues yo me confesé pues mi ignorancia y dije, merezco que me suspendan y que me corran y que me queden vivo por ser tan idiota y tan poco informado. Me perdonaron la vida y me dieron a dirigir la sección juvenil, pero esa fue mi primera experiencia de la relación entre la corrección de originales y la política. Después tuve otra experiencia dirigiendo la sección juvenil del periódico y fue que me tocó cubrir a Vándaro, el Festival de Vándaro en 1971. Le pedí al director que me permitiera llevar a un reportero de la sección, no del periódico. Era una sección que era de colaboradores, no era de personal del periódico. Le pedí pues que me dejara llevar un reportero mío y un fotógrafo también mío. Me lo autorizó, me pagó viáticos, todo estuvo muy bien. Fuimos una semana antes a reconocer el terreno, había un espacio inmenso en Avándaro. Avándaro era un fraccionamiento de lujo contiguo al pueblo de Valle de Bravo. Valle de Bravo es un pueblo precioso
Y en Avándaro se empeñaron en hacer construcciones que alguna reminiscencia tuvieran de la arquitectura tradicional. Entonces era un lugar muy bonito. Y ese era un lugar inmenso, era una explanada gigantesca en la que se celebraba el festival. El festival musical iba a ser el sábado, un festival de rock, y el domingo iba a haber una carrera de automóviles. Ya para entonces había habido varios festivales en Estados Unidos, en Inglaterra, festivales de rock, y pues los jóvenes mexicanos soñábamos con que hubiera algo así en México, un festival de rock aquí. Pues lo hubo ese sábado, pero empezó a llegar tanta gente que para la 1 de la tarde los kioscos en los que se vendían sándwiches y esta comida así más o menos ligera habían acabado con las existencias y habían cerrado. Los que vendían refrescos, no había bebidas alcohólicas, los que vendían refrescos a las 3 de la tarde también bajaron la cortina porque ya no había, eran kioscos improvisados ahí en medio de la explanada, tampoco ya no hubo nada. Y bueno, yo me dediqué con los compañeros que llevaba a tomar fotos de aquello y a recabar opiniones, porque había muchos padres de familia que iban con sus hijas. Esto es un fenómeno curioso de Avándaro. Bueno, por supuesto había muchos jóvenes que llegaron en bola, pero muchas chicas. Quizá para la visión de hoy aquello sea la prehistoria como lo de los mimeógrafos, pero el hecho es que no era fácil que una chica se fuera a quedar 2 días por allá fuera de casa en 1971. Y pues no dejó de sorprenderme que fueran con papi, pero me dio gusto pues que estuvieran ahí las chicas. Ya en 68, durante el movimiento, habíamos tenido una amplísima participación de las mujeres, amplísima. Yo estuve también en el movimiento de 66, que hubo en la universidad, y eran contadísimas las compañeras que participaban. Rosa Luz Alegría, por cierto, era delegada de la Facultad de Ciencias al Consejo Estudiantil Universitario. Pero no era lo común que las mujeres tuvieran esa participación amplia, masiva. La tuvieron en 68. Y dieron unas muestras de valentía que creo que los hombres debimos tomar nota, porque de veras eran lanzadas esas chavas. Las Galindo, por ejemplo. Entonces decía yo pues que me sorprendió aquello. Y para mí fue formidable porque todo el mundo estaba muy contento en Avándaro. Teníamos un momento de libertad después de la matanza de Tlatelolco y de la del 10 de junio de 71. Estaba muy fresca. Y de repente teníamos esa posibilidad, los jóvenes, de actuar como jóvenes frente a grupos de músicos jóvenes. Aquello era verdaderamente una delicia, una fiesta, decía yo. Y el festival musical siguió todo el día. Por supuesto, no faltaba quien se puso a quemar mota. No era muy común entonces que fumar marihuana. Pero no faltó quien lo hizo. Le pedían que apagara el cigarro. La cosa transcurrió bastante bien durante el día. Llegó la noche y pues los grupos de rock seguían y el entusiasmo y seguía llegando gente. Era impresionante la cantidad de personas que llegaban en filas interminables, que llegaban hasta la explanada y se acomodaban como podían. La explanada se llenó. La única manera de tomar agua era con una llave que había por ahí cerca. Había un arroyito pequeñísimo, una cosa de nada, también contiguo a la explanada. Y pues yo ya para las 12 de la noche, 1 de la mañana estaba cansado y dije, al demonio, no me voy a dormir un rato. Al coche íbamos en un bocho de Jorge Meléndez, que es el reportero que fue conmigo. Y como a las 2 de la mañana llega el fotógrafo a despertarnos, dice, vengan, ya se encueró una chava. Imagínense, en un festival donde había decenas de miles, dicen que hasta centenares de miles de personas, jóvenes, muchas mujeres, una chava se desnudó de la cintura para arriba. Y eso nos pareció extraordinario. Creo que ahora los jóvenes se atrevían con nosotros con toda razón, son mucho más libres, ¿no? El hecho pues es que ya para esa hora habían anunciado que la carrera de coches se suspendía y que aquello era un desastre y que lo que urgía era terminar de cualquier manera con la música y el festival y que la gente se fuera. En el pueblo ya no había una lata de sardinas, no había nada para comer, todo se había agotado en el mercado, en las tiendas. Fue una afluencia inusitada de
personas. Y eso que Valle de Bravo recibía cada semana bastantes turistas. En fin, ya me quedan como 3 horas, ¿no? Y en la mañana el problema fue salir de ahí. Los grupos de rock, hartos ya de estar tocando todo el día, lograron, como a las 6 de la mañana, empezaba a clarear, ya que ahí se suspendiera la música, porque la raza pues, estaba entusiasmada, quería más fiesta, y con toda razón, pues, éramos una generación muy golpeada, y pues queríamos también tener eso, fiesta como todos los jóvenes, creo que nos lo merecíamos. Para la mañana ya no había rock, ya todo el mundo cansado, con unas ojeras tremendas, la gente durmiendo en cualquier lado, y empezó la salida de Valle de Bravo. Los coches, solo había entonces una carreterita de un carril en cada sentido, que llevaba de Valle de Bravo a Vándaro, y por supuesto los 2 carriles tenían coches estacionados y las cunetas también. No había manera de salir de ahí. No había manera, sencillamente no había manera. Era el único camino para salir de ahí. Entonces algunos muchachos se organizaron, se fueron hasta Valle de Bravo para que se empezaran a mover los primeros carros. Valle de Bravo estaba en ese tiempo, pues que serían unos 3 kilómetros, yo creo, de Avándaro. Y empezaron a mover los coches que estaban a la entrada de Valle de Bravo. A Valle de Bravo en ese tiempo llegaban 2 o 3 carreteras, ya no me acuerdo. Y empezaron a mover los coches. Y luego pues, los que estaban en el pueblo estacionados también obstruyendo las calles, aquello era un desastre. Y después los de ese camino, esa carretera que conducía a Vándaro. Total, salimos de ahí a las 3:30 de la tarde más o menos. Y en la carretera pues íbamos a vuelta de rueda porque era una peregrinación interminable. Y era domingo en la tarde y seguía llegando gente a Vándaro. Es un fenómeno extraordinario, yo no lo he visto consignado en ninguna parte. Llegamos a la Ciudad de México, mis amigos y yo, cuando ya había oscurecido, y lo primero que hicimos fue ir a un Sanborns a comprar los periódicos del día. Eran los periódicos del domingo que informaban de lo que había ocurrido el sábado. Y todos los diarios de la Ciudad de México, todos, insistían en que aquello había sido una orgía fenomenal. La gente haciendo el amor al aire libre, en bola, todos contra todos. Estuvo muy interesante. La tónica. Y les dije, mis amigos, oigan, creo que nos perdimos esto. Estaban durmiendo en el coche. No había pasado nada. Era mentira todo lo que publicaron. Era la versión de la Presidencia de la República que publicaron todos los periódicos. ¿Por qué? Pues porque interesaba decir que esa juventud estaba perdida, que no merecía ninguna atención, que la matanza de Tlatelolco y la del 10 de julio estaban justificadas, era una juventud perdida. Eso fue a Vándaro y eso me dio otra gran lección de la relación que hay entre el periodismo, la corrección y la política. Por supuesto no me publicaron una línea de lo que yo leí, ni una línea, ni una foto, nada. Había orden terminante de presidencia de que solo se publicaba la versión oficial. Por último termino platicando que en 1969 apareció el diario 1 más 1 en noviembre, 20 de noviembre, 69, 77, porque ya le han dado el golpe excelso, perdón. Y pues yo quería estar en ese periódico, ahí se hacía el periodismo que yo quería hacer. ¿Y qué hacía? Bueno, pues le pregunté a Ángeles Mastreta, que era ya la esposa de Aguilar Camín, ¿qué hago? Le digo, ¿quién voy a ver ahí? Dije, pues ven, lánzate a ver a Carlos Payán, que ahora se hizo millonario dirigiendo la jornada, a costa de golpear al sindicato. Pues fui a verlo, le pedí chamba, dice, bueno, pues me hicieron ahí, no me hicieron un examen, es curioso, malamente, y llegué allá a corregir originales. Pero me dieron unos textos escritos a máquina, pues más o menos pude meterles mano entre líneas. Y luego me dan unos cables de agencia. Jamás había corregido ni un cable de agencia. Algunos de esos cables venían al renglón seguido, no había ni espacio para meter manos. Bueno, pero estaba ahí un corrector muy experimentado, mi queridísimo maestro Felipe Gálvez, aquí presente.